bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Les traigo este nuevo canal que se llama Rescate Tributario. Vamos a tocar muchos temas tributarios, contables, empresariales. Vamos a resolver dudas, consultas en vivo. Gracias. Este es un nuevo proyecto. Estamos iniciándolo recién, hoy, 11 de julio del 2023, para empezar con este proyecto de rescate tributario. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Muchos empresarios, muchos emprendedores me piden siempre que conversemos sobre cuál es la mejor forma de invertir con respecto al tipo de empresa, tipo de negocio, qué régimen tributario van a estar. Tengo facturación electrónica obligada, libros electrónicos. Los empresarios tienen muchas preguntas sobre qué hago con los libros físicos, cómo me conviene invertir, muchas preguntas que se dan de los empresarios que muchas veces quedan siempre sin resolver, y para eso es este canal. Rescate Tributario se va a dedicar a dar información de valor a personas que no tienen esa información a la mano porque no existe en las redes sociales o no puedan acceder de repente a un asesor tributario contable. Entonces, Rescate Tributario inicia hoy, 11 de julio del 2023, y empezamos con el tema de rentas empresariales. Mi nombre es Carlos Pacheco González, yo soy CPC, contador público colegiado, y les voy a traer los martes y jueves información de alto valor para su negocio, para su empresa, para su emprendimiento. Vamos a ver lo que es una persona jurídica, ¿no? Muchos hablan de personas jurídicas que son empresas, ¿no? Con RUT 20, si lo quieres reconocer de alguna manera más fácil. RUT 20, persona jurídica. Están afectas a rentas empresariales. Ellos tienen la afectación de renta de tercera categoría. Ahora, ¿qué tipo de renta pagan? Ellos pagan el impuesto a la renta, ¿no? Y esta grava, porque haber obtenido, ¿no? Actividades empresariales, una rentabilidad, ya sean negocios, por ejemplo, que presten bienes, que vendan bienes o que prestan servicios, ¿no? Todas estas empresas que se dedican al comercio, importadoras, agroindustriales, vendedores por internet, tiendas online, todos que se dedican a la actividad comercial o a la actividad empresarial están afectos a renta de tercera categoría. Ojo, estamos hablando de personas jurídicas, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de personas jurídicas, ¿no? Y esto es muy fácil de sacar. Anteriormente era un poco complicado sacar un RUC, ¿no? O formar una persona jurídica, pero hoy en día es muy sencillo, ¿no? Ya se rompió el mito, ¿no? De las trabas burocráticas, que era imposible poder invertir, porque para sacar un RUC era muy difícil. Hoy en día, con un costo promedio de 500 soles, tú puedes ir y sacar ¿no? Una razón social, un RUT 20, y empezar a hacer negocios. ¿Cuánto se demora? Más o menos una semana a 15 días por lo mucho. Entonces, en 15 días tú ya puedes tener un RUT 20 para empezar a operar, para empezar a funcionar el negocio que tú siempre has soñado o el negocio que tú quieras emprender. Ya no hay estas trabas burocráticas antiguas, ¿no? De los años 80, que era casi imposible formar una empresa, o muy engorroso o muy caro. Em, ¿Qué se recomienda cuando tú formas una empresa? ¿Qué recomiendo yo siempre? Es que tienes que usar un sistema contable, ¿no? No tú, porque de repente tú no eres contador, pero tu contador, el que contrates, el de tu preferencia, debe tener un sistema contable que le ayude a procesar la información. Ojo, si tú tienes un contador, por más pequeña que sea la empresa, que solamente lo trabaja en hojitas sueltas o que solamente lo trabaja en hojas de cálculo, no vas a tener una información de soporte para cualquier contingencia tributaria. Entonces, tu contador debe manejar, debe contar, debe tener la inversión de un sistema contable para sus clientes. Si no lo tiene, entonces ya tienes un motivo para no contratar a este contador.
¿Qué te genera un sistema contable? Te va a generar reportes para la toma de decisiones. Un ejemplo de ese tema. Supongamos que tú tienes un año en el negocio y tú quieres saber cómo han ido las ventas. Tú no te vas a acordar cuánto vendiste todo el año, mes por mes, semana por semana, pero el contador te puede dar esa información. Y si tú te das cuenta que las ventas han ido aumentando gradualmente desde enero, de los momentos que has empezado, hasta diciembre, tú vas a poder darte cuenta que viene aumentando las ventas y por lo tanto el negocio apunta a una rentabilidad. Y ahí se evalúa, pues si en el fin de año o en la DJ anual te sale pérdida, posiblemente estas ventas, estos ingresos se han ido a inversiones para mobiliario, publicidad o reinversión en la misma empresa. O te vas a dar cuenta, quizá, de que tienes más gastos que ingresos, ¿no? Y tienes que ajustar un poco tus costos para aumentar tu rentabilidad. ¿Qué más te da el beneficio de un sistema contable que te va a dar tu contador o tu área contable? Porque hay empresas más grandes que ya cuentan con un área contable definida dentro de esa empresa. Bueno, te vas a dar libros electrónicos. Hoy en día los libros físicos ya no son recomendables porque existe un peligro muy latente. Yo cuando atiendo una gran cantidad de fiscalizaciones a empresas, unas 300 al año, eh, muchas de ellas vienen con un reparo, ¿no? de parte de la Administración Tributaria, un reparo del 100% de crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Que les llega una fiscalización y en el momento que les llegó la fiscalización no tienen libros de compras, por ejemplo. ¿Qué dice la ley del IGB? Que cuando no está anotado el comprobante en el registro de compras, ese comprobante no tiene validez tributaria. Quiere decir, no tienes derecho a la utilización del crédito fiscal del IGB, por lo tanto, ese comprobante no es válido. Te van a reparar el 100% de todos tus comprobantes de todo el año. Entonces, ese es un golpe muy duro para cualquier empresario. Imagínate pagar el 100% del IGB que has utilizado, ¿no? Para disminuir el IGB por pagar de todas tus compras. Es terrible. También te va a tener una gran ventaja que son los estados financieros para tomar decisiones, para saber cuál es tu situación financiera. Si no los tienes, va a ser difícil que tú puedas direccionar, ¿no? por un rumbo exitoso a tu empresa, porque vas a estar a ciegas, vas a estar con los ojos tapados. Y te va a ayudar a la determinación de los impuestos por pagar, porque a veces un cálculo al ojo, como dicen, o una hoja de cálculo que no es muy segura, puede llevar a muchos errores al momento de la determinación. Así que esas son las recomendaciones para una empresa, ¿no? o para un empresario que quiere emprender con un RUT 20, con una persona jurídica. Obviamente, obviamente hay que evitar este gran vicio que se llama la compra de facturas. Les voy a explicar por qué más adelante, eh, cuál es la causa que genera o cuál es el pensamiento que se incrusta en la mente de los empresarios, los cuales los lleva a comprar facturas falsas para poder pagar menos IGB. Eso lo vamos a hacer más adelante. Otra recomendación es un planeamiento tributario para una mejor optimización de los recursos económicos y para poder sacarle el jugo al régimen tributario en el que estás. Muchos empresarios fracasan en su emprendimiento o se demoran mucho en, aunque no es la rentabilidad esperada, porque han elegido mal el régimen tributario, ¿no? Y han hecho un mal planeamiento tributario, ¿no? ¿Qué cosa es un planeamiento tributario? ¿No? El planeamiento tributario consta de dos partes. La primera parte, un, un presupuesto de ingresos y gastos por parte del empresario. El empresario podría tener esta información en base a un histórico. Quiere decir, de los últimos 2 años o 3 años, saco un histórico y empiezo a proyectar, en este año, por ejemplo, empiezo a proyectar 12 meses, ¿no? Mis ingresos y mis gastos. Porque yo tengo un histórico que me puede decir cómo se ha comportado todos los años y cómo se va a comportar. Puedo predecirlo. Y con ello, el contador, esa información, la tiene y puede hacer un planeamiento tributario. ¿Cuánto se va a pagar en IGE? ¿Cuánto se va a pagar en impuesto a la renta? Y ahí podemos meter algunos ajustes necesarios que
le hacen perder plata al empresario. Por ejemplo, tenemos una empresa, un cliente, que tenía comisionistas, ¿no? Muchos por honorarios. ¿Y que hacía el empresario? ¿No? No les exigía facturas, eran una gran cantidad de comisionistas, de estajistas, comisionistas, y que debían emitir factura, pero no lo hacían. Entonces, hablamos con el gerente, le dijimos, vamos a tener que exigir factura a estos comisionistas. Ellos lo vieron un mundo porque no quisieron enfrentarse a estos comisionistas, estos estajistas, pero era necesario. Entonces hablamos con ellos, estuve yo en la reunión y les exigimos que a partir de cierta fecha nos van a emitir factura. Obviamente que esto, por desconocimiento, va a ser un poco duro para el estajista o para el comisionista, pero empezaron a hacerlo, ¿no? Y a sumarse gradualmente y empezamos a recuperar un montón de IGB que no lo teníamos en años anteriores. Entonces, un planeamiento tributario te permite hacer esos ajustes para recuperar, ¿no? Recuperar crédito fiscal o costo o gasto para efectos del impuesto a la renta y poder direccionar bien tu empresa, ¿no? ¿Qué iba a pasar o qué estaba pasando con este empresario? Como le faltaba IGB, recurría a la compra de facturas. Facturas que no tenían ningún soporte legal porque no contaban, ¿no? Con orden de compra, guía de remisión, la vandalización, solamente era la factura emitida. Y quién sabe si estas facturas estaban siendo declaradas o no. Era un riesgo que se estaban tomando, un muy alto riesgo que estaban tomándose. Ahora, también hay que determinar un costo de producción real para la determinación del precio de venta, el correcto uso de los gastos que nos dan crédito fiscal del IGB y la determinación correcta de la condición de los trabajadores si fuese necesario. Acá hay dos puntos muy importantes. Todo empresario cree que el IGB es parte de su flujo de caja y eso es el gran error que se comete. Porque el IGB no es tuyo. Les voy a dar un ejemplo muy rápido, muy práctico de qué es el IGB. Cada empresa con sus clientes es una especie de agente retenedor. ¿Qué quiere decir? Suna te dice, este engrapador tú lo vendes a 100, pero le vas a cobrar el IGB a tus clientes. Quiere decir que tú lo vas a vender 118, 18%. Por lo tanto, esos 18 me los vas a guardar y me los vas a entregar de manera mensual. Este 18% no es mío, no entra en mi ganancia, no entra en mi flujo de caja. Mi costo y mi margen de utilidad debe estar dentro de los 100, no dentro de los 118. Personal me dice, oye, Carlos, ¿sabes qué? Así como tú eres un agente retenedor, entre comillas, del IGB, también te le aplican a ti cuando tú vas a comprar, ¿no? Ya no un engrapador porque tú lo vendes, pero tú vas a comprar de repente un perforador que tú no vendes, ese perforador también te aplican el 18%, te lo cobran el 18%. Por lo tanto, te voy a dar un beneficio. Tú me vas a pagar la diferencia entre el IGB que tú cobras menos el IGB que tú cobras. O sea, lo vas a deducir, el IGB de las compras. Y esa diferencia es la que tú me vas a pagar. Y eso es lo que hacemos los contadores de manera mensual, ese tipo de determinación. Pero si tú cometes el error de proyectar tu flujo con el IGB incluido, vas a tener siempre la sensación de que no has ganado y que estás perdiendo. Entonces hay que proyectarnos bien en cómo costeamos un producto, ¿no? Y quitarnos de la cabeza que el IGB es nuestro. Después el empresario tiene siempre la frase común que es, tanto estoy pagando, tanto pago a la SUNAT, ¿no? Y ahí vienen las excusas, ¿no? Las excusas internas. ¿Para qué le voy a pagar tanto? ¿Acaso hacen pistas? ¿Para que se lo roben? ¿No? ¿Para que se lo lleve tal o tal presidente? No, mejor no pague, mejor compro facturas. Y ese pensamiento es muy nocivo para cualquier empresario. Así que si tú quieres ser un empresario sano y que esté apuntando hacia el éxito,
Tienes que quitarte todos esos pensamientos de la cabeza, porque no te van a llegar a llevar a ningún buen puerto. ¿Ok? ¿Qué regímenes tributarios tiene una persona jurídica? Tiene básicamente cuatro regímenes tributarios. Ahora, el primero, que es el nuevo RUS, no es para personas jurídicas, es para personas naturales. Así que vamos a contar a partir de régimen especial de renta, MIPE tributario y régimen general. Tenemos acá un cuadro con todas las diferencias entre cada régimen. Tenemos los límites de ingresos, límite de compras, los comprobantes que ellos pueden emitir, si hacen o no hacen declaración jurada anual, cuántos trabajadores pueden tener, qué libros contables están obligados a llevar y cuál es el valor máximo de los activos fijos que pueden tener cada régimen tributario. Dentro de lo más resaltante está lo que se remarca en el régimen especial, que solamente puede tener, y miren, fíjense bien, en ingresos y compras hasta un máximo de 525.000. Luego tenemos el MIPE tributario, que tiene un tope más alto, que son 1.700 UITs en el año. Y obviamente el régimen general, que es el régimen más alto, no tiene ningún tope definido para sus o límite de ingresos o compras. Luego, a partir del régimen RER, régimen especial de renta, no existe límite en la emisión de comprobantes, lo que sí tiene el RUS. El nuevo RUS solamente puede emitir boletas de venta. Ahora, la declaración anual. El régimen especial no tiene obligación de hacer declaración anual, porque es un régimen que se considera cancelatorio en cada mes. Quiere decir que mensualmente tú liquidas IGB y renta. En cambio, los regímenes MIPE tributario y régimen general sí se hace una declaración anual que normalmente vence a partir de marzo del siguiente año. Luego tenemos los límites de trabajadores, ¿no? El único que tiene límite es el régimen especial. Solamente puede tener hasta 10 trabajadores por turno, no puede tener más. Y los libros contables, ¿no? El régimen especial solamente son compras y ventas, y en el MIPE tributario hay tres escalas, ¿no? Que es de hasta 300 UITs, ¿no? Hasta 500 UITs y de ahí hasta 1.700 UITs, son las tres escalas. Y cada una de ellas tiene una obligación de libros que va sumándose de acuerdo a la escala que vayan estando. El valor máximo de los activos para el RUS, que no lo vamos a ver ahorita, es 70.000 y para el régimen especial son 126.000 soles, que no se computan, no se incluyen, no se consideran los vehículos ni los predios. Ahora, se habrán dado cuenta que el régimen especial de renta tiene muchas limitaciones. También tiene algunas limitaciones por la actividad que va a realizar el negocio o la empresa. Así que eso lo vamos a ver más adelante cuando nos centremos en una clase específicamente por cada uno de los regímenes tributarios. Una gran pregunta que nos hacen siempre, estimados amigos, te pido que te suscribas acá a Rescate Tributario. Búscanos como Rescate Tributario en YouTube, suscríbete y vas a tener todos los martes y jueves este tipo de información de alto valor. ¿Qué nos piden siempre los empresarios o la gente que va a emprender un negocio? Demasiados, muchísimos emprendedores en el Perú. ¿Cómo emprendo un negocio? ¿Como persona natural o como persona jurídica? La gran pregunta que siempre nos hacen. Y es una pregunta que se resuelve teniendo en cuenta en el país en el que estamos. Voy a explicarlo por qué. La persona natural puede estar en el RUS, puede estar en el régimen especial, puede estar en el nivel tributario o puede estar en el régimen general. No hay limitación para una persona natural. Quiere decir que yo puedo sacar mi RUC 10 como persona natural con negocio y hacer actividad comercial bajo cualquier régimen tributario que existe en el Perú. Tengo que aprender a elegirlo,
y saber cuáles son los beneficios o algunos puntos en contra que podría, de acuerdo a mi negocio, no de cada régimen tributario. La persona jurídica no puede estar en el nuevo RUS y sí puede estar en todos los regímenes tributarios. Ahora, ustedes pensarán que es un punto en contra no poder estar en el RUS. Es que el RUS es considerado un régimen de subsistencia. Yo no podría tener una empresa en RUS, porque en RUS es cuando tú eres persona natural, tiene dos escalas, hasta 5.000 soles en compras o ventas o hasta 8.000. En la primera pagas 20 soles mensuales y en la segunda pagas 50 soles. Pero, por ejemplo, en la segunda escala, que es hasta 8.000, yo vendo 8.000, no bodeguita, compro 6.000. Entonces, mi ganancia son 2.000, nada más. ¿No? Es una bodeguita. Y Sunam me dice, págame 50 soles mensuales. Y es lo único que me vas a pagar. No llevas libros, no tienes temas de declaración anual ni mensual, solamente se hace un pago con un formulario y se acabó el tema con el nuevo RUS. Entonces es ilógico que aperturemos eh, nuevo RUS para una empresa RUS 20 que tiene normalmente, por ejemplo, una SAC tiene más de dos socios. ¿No? Yo no voy a unirme con dos, tres, cuatro, cinco socios para vender 8.000 soles mensuales. ¿No? Sería ilógico. Y la pregunta la respondemos. ¿Cuál es lo que me conviene emprender? ¿Persona natural o persona jurídica? RUC 10 o RUC 20. En el Perú, a diferencia de otros países, no tienes un contador de cabecera. Por ejemplo, en Estados Unidos, toda persona, todo ciudadano cuenta con los servicios de un contador al año, que le determina su renta por pagar o sus devoluciones. En el Perú no, existe un gran desorden, una gran informalidad. Es por eso que primero no cuentas con un contador y segundo, tendemos a mezclar los ingresos. Una persona natural va a mezclar sus ingresos por planilla, el ingreso de su negocio, mete la plata de su mamá, mete la plata de su papá, presta a su primo, recibe, hace préstamos, compra un carro, vende el carro, hace lo que sea con las cuentas y a la hora de la hora son notificadas, quizá por incremento patrimonial no justificado o algún tipo de omisión tributaria. ¿Por qué? Producto del desorden, producto que no sabemos invertir como persona natural. Si estuviéramos en otro país con un nivel de cultura mayor y un nivel de ordenamiento tributario mayor, entonces las personas naturales podrían invertir tranquilamente con su RUC 10 y no habría ningún problema. Pero estamos en el Perú y nuestra realidad es esa. Así que, ¿quieres invertir como persona natural? No hay ningún problema, pero contrátate un buen contador, lleva bien las cosas, sé ordenado, cumple tus obligaciones tributarias y no vas a tener ningún tipo de problema. Si no lo vas a hacer, entonces mejor fórmate una persona jurídica porque podrías extinguirla en el caso de las cosas no te vayan bien. En cambio, una persona natural puedes dar de baja en RUC, pero sigue quedándose el tema de las deudas tributarias contigo. Así que mejor, para evitarnos problemas, hagamos un RUC 20 o formamos una sociedad, vamos a estar más protegidos. Esa es la gran recomendación que yo les doy. Vamos a dejar este tema, es un tema más largo, vamos a, para el próximo video, ya que hemos visto cómo invertir como persona jurídica, vamos a ver todo lo que podemos hacer con un RUC 10. Vamos a centrarnos en el próximo martes, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que es full inversión como persona natural. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué regímenes puedo estar? Que ya lo hemos conversado. ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? ¿Qué tipo en el RUS, cómo llevar las cosas en un régimen especial? Todo lo que tú quieras. Y si tú quieres que resolvamos preguntas en vivo, puedes escribirnos aquí, en estos comentarios, acá en el YouTube, y lo vamos a responder en la siguiente clase. Si quieres sugerir temas que son de interés tuyo o de interés de algunos conocidos, también los puedes sugerir y los vamos a programar para tocarlos y llevar una clase maestra de los temas que a ti más te interesen. Gracias, nos vemos
pronto en este